Mega Noticias León con Ignacio Tapia. Y fueron desbloqueados los 8 puntos que estaban siendo tomados por agricultores en el estado de Guanajuato. Esto iban rumbo a la Ciudad de México para la protesta nacional en contra de la ley de agua. Ya se encuentran allá. Están liberadas, insisto, las carreteras en la entidad para que usted pueda circular con toda tranquilidad. Un segundo tema a abordar es precisamente, ya se aprobó en lo general dictamen de la ley de aguas, esta por la cual están protestando campesinos en todo el país, y el argumento que tiene el gobierno federal es de acabar con este reparto de concesiones que se utilizaban para la explotación del agua con fines diferentes a los que se otorgaron. No se le movió ni punto ni coma. Finalmente, el último tema a tratar: en el estado de Guanajuato continúan protestas en el Congreso local en contra de esta ley que intenta llevar a efecto, como en otras entidades, el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción de menores. Quédese con nosotros. Desde muy temprano, los agricultores que salieron de diferentes puntos del estado de Guanajuato hacia la Ciudad de México continuaron con su camino. Sí, esta marcha, esta caravana arrancó cerca de las 6:30 de la mañana, informó la Secretaría de Seguridad y Paz. Las carreteras quedaron liberadas. Le diremos cuáles son. Esto tras el inicio de las discusiones en el Congreso Federal por esta nueva iniciativa de ley de aguas y la reforma a la ley de aguas nacionales. Los productores en Guanajuato se agruparon tras una semana de haber vuelto a sus cosechas para dirigirse a cientos de tractores a la Ciudad de México y mostrar su rechazo contra esta nueva ley del gobierno federal. Sí, fueron bloqueadas algunas carreteras, le digo cuáles, insisto, ya están liberadas. Se bloqueó a Paseo El Grande en la carretera federal 45 Libre Celaya. Otro tramo fue la carretera federal 45 en sentido a Paseo El Grande, Celaya. En Irapuato también fue liberada la carretera federal 90 que conecta al municipio de Abasolo en el entronque a Pueblo Nuevo y Cuerámaro. En Irapuato los campesinos liberaron también la carretera federal 45 Silao-Irapuato a la altura del ITESI. Y así en Irapuato, en la carretera federal 45 Salamanca a la altura de Distrito de Ciudad Industrial San Luis de la Paz. En la carretera federal 57 a la altura del entronque a Doctor May San Miguel de Allende. Otro punto que fue bloqueado fue Pénjamo, carretera federal 90, La Piedad a la altura de Churipitzeo, en el entronque a La Herradura. Finalmente, en el municipio de San Felipe, en la carretera federal 37, Villa de Reyes, a la altura de Jaral de Berrios. Todas ellas, insisto una vez más, están liberadas. Mientras esto pasa, en la Cámara de Diputados se avaló en lo general el dictamen de Ley General de Aguas, y para analizar este tema, Antonio Gutiérrez Marcos, consultor de aguas y medio ambiente, en entrevista con Mega Noticias, dijo que los diputados no respetaron los acuerdos con productores del campo, además de que también afectará al desarrollo inmobiliario, por lo que habrá reacciones. La verdad, en lo personal, tengo la esperanza de que se llegue mediante el diálogo a acuerdos que permitan hacer modificaciones que se pueden hacer a la ley, hacer algunas modificaciones a los artículos que sean necesarios para poder mantener la tranquilidad, la paz social, y sobre todo seguir apoyando mediante esto que es fundamental, el agua, a los grupos de agricultores, a los grandes consumidores. Y durante la discusión de mociones suspensivas en la nueva Ley General de Aguas y la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, la diputada de Morena, Xóchitl Zagal Ramírez, acusó en su intervención que dicha ley de la presidenta Claudia Sheinbaum es para combatir también la práctica de acaparamiento de políticos y empresarios guanajuatenses. Entre los que dijo están involucrados con estas malas prácticas los exgobernadores panistas de Guanajuato, Vicente Fox Quesada, Diego Sinue Rodríguez Vallejo y Miguel Márquez Márquez. El caso es que Diego Sinue, Miguel Márquez Márquez, incluso Vicente Fox, exgerente de Coca-Cola, porque presidente le queda muy grandote ese título, pero Vicente Fox,
y Salinas Pliego con Banco Azteca, Claudio X González. Moreira ha permitido también el acaparamiento. Por su parte, Francisco Borrego Adame mencionó también en su intervención a la oposición de haber privado del agua a comunidades enteras. Reclamó que en Chihuahua la familia Levarón tiene 164 títulos de concesión con más de 47,000 metros cúbicos, de los cuales se han servido de manera opulenta y hoy no quieren perder esos privilegios. Y detrás de sus intereses y dimes y diretes, lo cierto es que el crimen organizado ya está en este huachicol incoloro e insaboro. Veamos esta pieza. El robo de agua se da todos los días a plena luz y ante la mirada de ciudadanos y autoridades. Es en las mismas instalaciones de los organismos operadores de agua donde diariamente pipas particulares se abastecen de líquido para venderlo en calles y colonias. La propia Comisión Nacional del Agua informó que entre 2019 y 2022 clausuró 256 pozos ilegales que abastecían diariamente hasta 300 pipas con capacidad de 10,000 litros. Este mercado negro genera ganancias millonarias a quienes se roban el agua y la revenden. Una pipa puede costar de 1,000 pesos hasta 10,000 pesos y los costos aumentan en temporada de estiaje o si se vende en colonias donde la escasez es constante. Municipios como Ecatepec, Estado de México, Tehuacán, Puebla o Jalapa, Veracruz, concentran la mayoría de denuncias ciudadanas por tomas clandestinas y la venta ilegal de agua solo entre 2024 y 2025. Otra modalidad se da en la reventa de concesiones y en tomas clandestinas en zonas agrícolas para beneficiar a grandes agricultores o al sector inmobiliario. Hemos identificado mucho en cuestiones de agroexportación, fresera, de berries, muchísimo pozo clandestino, ¿no? Y la autoridad realmente pues no hace nada. Sin embargo, no hay registro de cuántos pozos son objeto de tomas clandestinas ni cuántas concesiones se han revendido o se utilizan al margen de la ley. Si ha habido un sobreconcesionamiento o no, pues realmente es la autoridad quien tiene esos datos. Nosotros como organización no sabemos cuántas unidades de riego, lo que sí sabemos es que seguimos siendo prácticamente los mismos distritos. Un componente adicional en el mercado negro del agua es la presencia de los grupos del crimen organizado, especialmente en las grandes regiones agrícolas del país. Hemos identificado estas cuestiones de despojos de agua o de irregularidades en cuanto a pozos clandestinos, en donde hay este acaparamiento. Siempre está presente el crimen organizado. Y lo que falta es capacidad para hacer supervisiones. La Comisión Nacional del Agua informó que en mayo de 2025 contaba con 226 inspectores para vigilar miles de kilómetros de redes de agua, instalaciones de pozos, para poder identificar las tomas clandestinas, lo que resulta una labor prácticamente imposible de cumplir. Mega Noticias, Andrés Solís. Y en otro tipo de información, el gobierno encontró la fórmula para aplicar la reforma de 40 horas semanales de trabajo, pero lo hará de forma paulatina para llegar al 2030, fin del actual sexenio, con la jornada laboral reducida. Acordaron a partir del 2027 reducir 2 horas laborales para alcanzar las 40 horas en enero del 2030. Por otro lado, mire, protestan la asociación, miembros de la Asociación de Padres de Familia en el PAN estatal por iniciativas pro aborto, por permitir ideologías que destruyen el núcleo más importante de toda la sociedad, la familia. Integrantes del Frente Nacional de Familias se manifestaron en las afueras del PAN estatal. La intención fue para hacer un llamado a la gobernadora Livia Denisse García Muñoz Ledo y a las diputadas y diputados para decirles que se les olvida que a quienes representan y a quienes responden, cuáles son los intereses económicos o personales que hay detrás de ello. Por tal motivo, los padres de familia rechazaron las iniciativas que atentan directamente contra el primer núcleo de toda sociedad, la familia, y que solo responden a otros intereses políticos detrás, que no son los intereses de quienes los elegimos. Según ellos, estas iniciativas provocarían un enorme daño a la sociedad guanajuatense, al pretender aprobar iniciativas como prohibir las terapias de conversión, permitir el matrimonio igualitario y atentar contra la vida. Y nos vemos en una hora aquí en Mega Noticias, donde no hay lugar a la censura, donde las noticias, insisto, se dicen como son. Mega Noticias León con Ignacio Tapia.